Levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Nos ponemos en pie, mis hermanos, y abramos nuestra Biblia. Váyase al libro de Segundo de Samuel, capítulo 11. Vamos a dar lectura del verso 2 al 15. Te doy gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por cada momento. Gracias, Señor, por cada oportunidad. Y por cada cosa que tú nos has hecho, Padre, y por cada cosa que nos has dado. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que sigas bendiciendo tu palabra y la sigas multiplicando grandemente. Y permítenos, Señor, poder seguir aprendiendo de ella y poder ver cómo el contexto de cada diferente época habla a nuestra vida y nos instruye en todo momento. Pues en el amor de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro Segundo de Samuel, capítulo 11, el verso 2, nos dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y a Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo envió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Te doy gracias a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra, así como nos enseña el bien, también nos muestras acontecimientos de cosas malas, muy duras, que se dieron en esos días, en esos tiempos, que aún hasta el día de hoy o el de mañana se siguen dando. Ahora permítenos poder llevar con todo denuedo y todo gozo esta bendición de tu palabra al corazón de nuestro hermano, y permite que cada uno podamos ver a la luz de las Sagradas Escrituras
esos acontecimientos tan difíciles que grandes hombres, siervos tuyos, pasaron, Señor. Ahora permite también que nosotros podamos reflexionar en el contexto para evitar ese momento de pecado que viene a la vida de todos y cada uno de nosotros cuando menos sentimos, porque de la manera como se presenta siempre agradable, mostrándonos más adelante que las consecuencias tendremos de ti por las acciones conforme a todo lo que hemos cometido. Ahora en Cristo Jesús, bendícenos y fortalécenos. A ti hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Estas palabras son tan difíciles. Son acontecimientos que uno en momentos se pregunta. Pero antes de ir al sermón, yo quisiera preguntarles, hermanos, para ustedes, ¿qué significa o quién era David? Para que podamos entender hasta dónde lleva Dios las cosas y podamos ver que aún entre los siervos de Dios ha habido gente que han cometido pecados. Pero ¿quién perdona los pecados? Ese Rey Todopoderoso, ese Dios maravilloso. Lo perdona a través de su Hijo Jesucristo en estos días a cada uno de nosotros. Y la pregunta sigue, ¿quién era David? ¿Qué me pueden contestar? El elegido de Dios. ¿Qué más? Un rey. ¿Qué más? Primero era un pastorcillo, así es. ¿Qué más? Era el amigo de Dios. ¿Qué más podíamos decir? Le contaba sueños al rey Saúl. Le cantaba con el arpa. Miren, hasta de músico tenía. Pero quiero que podamos ver que nosotros estamos viendo algunos acontecimientos de David. Algo más que quieran aportar de David. Era sabio, amén. Hermanos, con todas las cualidades que se han escuchado, nos damos cuenta que nosotros ni por cerca tenemos ni la mitad de lo que han dicho. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y en momentos estamos más lejos de Dios que lo que él estaba. Pero aún él estando cerca de Dios, entregado a las cosas de Dios, entregado a su pueblo, el pecado no mira quién. ¿Por qué? Porque tanto rico como pobre le da la misma oportunidad a cada uno. Le da el mismo momento para que se pueda manifestar. Y nosotros vemos que el propio rey David, él también tuvo ajustes de cuentas. Él también falló, hermanos. Pero si miramos en sí, cómo el pecado vino a su vida, desde donde él estaba en su palacio real, en su castillo, algo tan sencillo, mirar por la ventana, hermano. Y al ver por la ventana, vio lo que no tenía que haber visto. Y aunque lo hubiera visto, su acción no debería de terminar como terminó. Y si nosotros nos damos cuenta, pastores, sacerdotes, evangelistas, cantantes, todos han caído. Pero hermano, así como David tenía a Jehová Dios, quien nos libró de todas esas situaciones, pero la consecuencia no se la quitó. ¿Por qué? Porque ¿a dónde terminó David? ¿Qué estuvo haciendo para preservar su vida?
¿Alguien me puede decir? Orar. ¿Qué más? ¿Ah? Cantando salmo al Señor. ¿Qué más? Se humilló. ¿Qué más, hermanos? ¿No se acuerdan que se tuvo que ir a esconder y todo eso? ¿Y por qué se iba a esconder, pues? Por su hijo. ¿Y quién era su hijo? Su carne. ¿Quién era su carne? Su sangre. ¿Quién era su sangre? Su familia. Y eso es lo que le quiero enseñar, que a veces no sabemos hasta dónde va a llegar la consecuencia de Dios en nuestra vida, que incluso hasta nuestra propia familia nos persigue, hermanos. Y eso es algo duro. ¿Por qué? Porque lo que nos está relatando ese verso 2, nos está mostrando algo que acontece una tarde con este hombre gran rey. ¿Por qué? Porque vio una mujer. ¿Y qué estaba haciendo esta mujer, hermano? Se estaba bañando. Hermanos, ¿por qué no miró en otro momento cuando no había nadie? ¿Por qué? Porque así es la tentación, hermanos. Es como muchos de nosotros que llegamos a lugares y vemos cosas y nos sorprendemos. Algunas nos gustaron y cuando venimos a sentir, se nos pegó. No las tomamos, se nos pegó. Uy, ¿y a qué hora agarré esto? La tentación, hermano. Pero mi pregunta es, ¿está dispuesto a pagar la consecuencia? Miren, usted va a la tienda, va al supermercado, va al restaurante. ¿Qué es lo que le piden después que usted pide toda la cosa? Que sea capaz de pagarlo. Así también es Dios. Él no está preocupado en todo el relajo y desorden que hacemos. Él sabe, la hermana, ya la vi. Ahí esto y esto. Uy, el pastor. Uy, aquí se lo pongo también. No se escapa nadie, hermano. Si no se escapó David, no nos vamos a escapar nosotros. Y estas palabras que nos muestran las Sagradas Escrituras en el segundo libro de Samuel, que nos dice, en el capítulo 11, el versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Me imagino que David se levantó y se sacudió. Ay, vamos a ver cómo me agarra la mañana, esta tarde, cómo se ve todo. Y se sorprende de lo que ve. Pero hermanos, ¿sabe que nosotros los varones no nos sorprendemos? Como queremos seguir viendo, ¿qué hacemos? Nos hacemos a un lado a escondernos a ver. ¿O no? No se me haga que usted también, hermana. Todos quieren ver. Todos quieren estar a gusto. Pero esta palabra de Dios que nos está diciendo que él vio a esa mujer bañándose, no se conformó solo y simple y sencillamente así. Hermanos, el pecado viene a nosotros en diferentes maneras. Y cuando menos lo esperamos. Y ese fue el momento del pecado de David. El sermón se le ha titulado Una triste historia, una historia triste. Ahí está. ¿Por qué? Porque esa historia de David todavía alrededor del mundo se sigue repitiendo día tras día. ¿Cuántas mujeres son abusadas por sus jefes, por la posición que tienen ellos, por el mando que ejercen? ¿Cuántas mujeres son atraídas a esto? Pero también hombres, no se crea que no solo son mujeres, hermanas. Y esto es una situación muy difícil.
¿Por qué? Porque cuando él ve esto, inmediatamente cambió. Y hermanos, ¿y quién era David? Era el rey. Y no podemos en sí culpar del todo a la mujer. Porque acuérdense, si un rey te manda a llamar, ¿saben el poder que tiene el rey sobre el pueblo? Que lo toma como desacato, lo toma como desobediencia. No quiso, métanlo preso, o mátenlo. Así de sencillo. Entonces, muchas personas se sienten incapacitadas de poder decir no. Hermano, usted tiene la opción de decir no, o si no, piérdase. Pero, como era el rey, y él observó desde su balcón, si lo queremos llamar así, desde su terrado, desde su ventana, a esta mujer bañándose. Más la palabra dice que envió a preguntar por aquella mujer. No se quedó quieto. Hermanos, a veces uno puede estar tranquilo, pero en el momento lo que el ojo vio, no se está quieto hasta que lo tiene. Y se los digo, hermana, tengamos cuidado a donde andamos, tengamos cuidado lo que vemos. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, y no solo era hija de este señor, sino que también tenía su marido, cuyo nombre era Urías Eteo. ¿Y quién era Urías Eteo? Era uno de los soldados de David. Y saben que así se da la vida, que a veces entre el mismo núcleo de lo que uno anda, el que está fregándole a la señora, el que está fregándole al señor, el que está metiéndose con uno, el que está metiéndose con el otro. El mismo núcleo en que uno se está girando. Por eso les digo que este acontecimiento no simple y sencillamente es un acontecimiento que le dio a David, porque esto se sigue dando, aún en estos tiempos, se sigue dando. Y la palabra es clara porque dice que era hija de un hombre llamado Eliam, cuyo marido era Urías. Mas la palabra dice, y envió David mensajero y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hermanos, no dejó de insistir hasta que consiguió lo que quería. Y nosotros estamos viendo algo. ¿Por qué? Porque la palabra habla algo muy importante. Según algunas definiciones, cuando dice ese verso, luego ella se purificó de su inmundicia, eso está haciendo reflexión a que posiblemente era en tiempo en que tenía la regla o se le había acabado de quitar la regla, por tanto se fue a lavar. ¿Qué significa esto? Que si tenía la regla y no estaba con su marido, ¿de quién era el hijo? ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, que no había cómo poder decir que el hijo era del marido. Y no solo eso, si usted ve en las acciones posterior a las palabras que hemos leído en los versículos más abajo, en que el marido llega y no se va a la casa, lo mandan ahí, le mandan presente y todavía no se va a la casa, se queda durmiendo por ahí por el palacio. ¿Usted cree que eso era de él? Dios es el que estaba obrando en él, hermano. Todavía toman y lo ponen bien tronado y no se va a la casa, hermano. ¿Saben por qué? Porque Dios se manifiesta en medio del pecado, hermano. Y lo que quería hacer posiblemente David era, como por decir, como él estuvo con la mujer, a lo mejor es de él, pero nunca fue. Y hermanos, estas palabras del Señor, que él manda a mensajero, envió a alguien, miren, vayan a traerla. Y se da cuenta que eso todavía se da en estos días. La amiga del amigo de no sé qué, mira, decile vos, hombre,
Ya ves que vos, que te venga, que me cae, pero hermano, así se dan las cosas. Él, por el poder que tenía y la posición que ejercía, envió posiblemente a sus soldados que la fueran a traer. Pero la palabra que dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Ya ven que ni la mujer tampoco no era lenta ni tonta. Miren, las mujeres tienen algo que los hombres ignoran. Ellas le pueden poner el hijo a quien ellas quieren. ¿Sabían ustedes eso? No les estoy haciendo una cosa de broma. Y ellas saben de quién es el hijo. Ellas saben. ¿Por qué? Porque las mujeres algo tienen que es desde su juventud. Saben contar los días de gestación. Saben contar que son 5 días en algunas. El que pasa el tiempo de la regla. Algunas son 7, otras les dura a veces 12, 15. Pero ellas saben, llevan un conteo tan exacto, hermano, que ni Galileo Galilei lo llevaba. Y ellas saben exactamente, saben quién es, aunque se acostaron con 3, ellas saben quién es. O 4, ellas saben quién es. Pero ¿qué dice el hombre? Ese barrigón no es mío. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ni noción qué fue lo que hizo en momento. Anda perdido y como anda aquí, anda allá y anda allá, no sabe cómo están las situaciones. Pero las mujeres tienen ese tacto tan precioso y maravilloso que esta mujer viene y le dice, estoy encinta. Y si usted ve, aquí no es una pregunta, aquí es una certeza. Ella le está garantizando cuál era su estado. Mas dice la palabra en el contexto, ya que se estaba dando, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías, Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, como para distraer su mente, le hace pregunta. Pero lo que le extrañaba a él entre todo esto, que uno viene de la batalla y uno quiere ir donde su esposa, quiere ir a su casa, y él nunca fue a su casa. Hermanos, a veces la manera como obra Dios, que uno en su ignorancia, porque yo le digo que es ignorancia, uno en su ignorancia cree que todo va marchando bien y que todo va saliendo bien y que la otra no se dio cuenta o que el otro no se dio cuenta y ni que se va a dar cuenta. Hermano, Dios no es tonto. ¿Saben por qué? Dios te está dando la ventaja, te está dando la ley de que tú creas que todo está bien, pero su palabra dice, no hay nada o nadie que encienda una luz y la esconda, hermano. Y nuestros pecados no pasan desapercibidos delante de Dios. Él siempre nos da algo. Y no se dan cuenta que cuando la pareja, a veces por una tontera, se da cuenta qué está aconteciendo, qué está pasando. ¿Por qué? Porque si es mujer, ¿qué sucede? Se empieza a arreglar cuando la señora pasaba 3, 4 años con la pijama. Se empieza a pintar, hoy quiere salir, de repente nunca iba al parque, hoy quiere ir al parque. O de repente no iba a tal cosa y hoy quiere ir a tal cosa. Y empiezan las salidas que usted, si esta no es normal. Bueno, no en ella. Y si es hombre, empiezan los textitos y no sé qué, y de repente empieza a estarse apartando y empieza a estar no sé qué. Hermano, siempre hay acciones. Y saben que eso en realidad se llaman señales.
Dios te está alertando. Algo no anda bien. Y hermano, usted tiene que aprender a conocer la persona con que usted vive. Usted tiene que aprender a conocerse a usted también. Y lo bueno en todo esto, que el Señor deja pasar las cosas. Y la persona se siente bien. ¿Por qué? Porque mire hasta donde llegó David. Llegó incluso hasta embarazar a aquella mujer. Pero no solo fue eso, sino que hubieron otras acciones. ¿Por qué? Porque el que miente una vez tiene que seguir mintiendo para tapar la primera mentira. Y la segunda mentira hay que otra vez mentir para taparla. Y así va a ir mintiendo y sus acciones. Y de repente salen las cosas que uno menos pensaba. Hermanos, esta palabra que dice en el 7, cuando Urías vino a David, cuando vino él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hermanos, ¿cuándo habían mandado cosas a la casa de Urías? Y de repente, y usted lo puede ver, que de repente aparece la mujer con tal prenda. De repente aparece que me regalaron esto, pero no dice quién. Y como no quiere decir que es el macizo, sino que le dice mi prima. Porque la prima cargan con todo. O viene el hombre y va apareciendo con una cartera nueva y la mujer, mira, ¿y dónde? Ah, no, me la compré en el Génesis. Si el Génesis ya ni existe usted. ¿Ah? Porque ni eso nos damos cuenta, hermano. Pero quiero que usted analice no lo que yo le estoy diciendo. Le estoy hablando de una situación que se estaba dando. Hoy el rey envía presente a la casa. ¿Cuál es la acción de los hombres? Enviar flores, rosas. Hermano, llevar a la mujer a comer a lugares que ella se siente que está flotando. Si todo el tiempo la llevaron al mercado Tinetti a comer y hoy está allá en galerías y está en multiplaza y ella se siente toda una reina, toda una déspota. Ay, oh. Hermanos, todo se va a dar cuenta. Y saben que lo más duro, siempre nos ve a alguien. Y esa no es la esposa del fulano, pero mírala. Y bien trompeada, hermano. Bien enrollada, como que la culebra anaconda no es nada, hermano, ahí. No, hombre. Pero mire la palabra. Después de esto, el verso 9 que nos dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hermano, ¿por qué? Este hombre, como mucho les pasa, porque a veces hay situaciones, hermanos, que muchas mujeres a veces se quejan que no la atienden en la casa. Tienen todo lo que necesitan, pero no la atienden. Tienen no sé qué, pero no le hacen caso. Son las cosas típicas que se dan. Otras, de repente, empiezan con otro relajo. Los hombres empiezan a distraerse por otro lado, empiezan a ver más bonita la de este lado que la que tienen en la casa y empieza un solo relajo que en momento el fin es duro. Porque si miramos los acontecimientos de David, miren, yo no quisiera que nadie pasara por eso. Solo que un hijo te esté siguiendo, más la gente que lo seguían. Y el pecado que él cometió, hermano, es duro. ¿Por qué? Porque hay gente que llega hasta los extremos. Pero la palabra de Dios en el contexto, cuando el rey le dice que se fuera a dormir a la casa, él se quedó durmiendo a la puerta de la casa del rey. ¿No creen que eso estaba llamando la atención de algo?
nadie lo entendía. Posiblemente, no sabemos si Dios ya le había mencionado a Urías algo, no sabemos. Pero extrañamente se queda él a dormir allí, en vez de irse a su casa donde está su señora, su esposa, su mujer, un lugar más tranquilo. Pero miren lo que dice el verso 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Él sabía lo que había pasado. Él sabía el estado de la esposa de este hombre. Pero aún así estaba viendo cómo lo podía cubrir, cómo lo podía tapar. Como por decir que si él fue, de él podían decir que era el hijo. Pero en esos días, ¿sabían ustedes que el adulterio era una cosa muy dura? El adulterio se pagaba con la vida, la mujer. Hermanos, ¿saben qué le hacían? Miren, ese contexto es mejor conocido como la lapidación. Vi una película, hermano, eso es triste. Eso es triste. ¿Por qué? Porque entierran a la persona como hasta aquí, ¿ve? Los brazos adentro, no sé si amarrado o qué, pero la cosa que... ¿Sabe usted que nosotros tenemos algo que Dios ha creado en nuestra vida que se llama reflejo? ¿Y el reflejo qué significa? Que si usted ve que algo viene hacia usted, usted se aparta. Pero en este caso, la mujer ve venir la piedra y no puede ni apartarse, no puede quitarse. Solo lo que tiene que hacer es cerrar y aguantar el golpe, y golpe por adelante, por atrás, por los lados, golpe, hermanos. Y te estoy diciendo, cada uno, de acuerdo a cómo se ha sentido de ofendido, así es la piedra. Imagínense. Y le dan hasta que la persona pierde la vida. Eso es triste. Eso es duro. Era una manera insensata de morir. Una forma dolorosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que a usted le ponen un tanque y le tiran un cañonazo y ya explotó, ya estuvo. No es lo mismo, hermano. Significa que usted ve venir esas piedras, hermano, y no poder quitarse. ¿Qué estará pasando en la mente de estas personas? Y esas son las que ve y las que no ves. Miren, ahí quedan reventados con toda la sangre, el seso en el suelo. Pero ¿qué dice el verso 11? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El hombre estaba plenamente entregado a su función. Y su función era proteger el rey, proteger el palacio del rey, proteger los bienes, proteger su ciudad. Esa era su función. Hermanos, no fue a donde querían que fuera. Y este verso que está manifestando este contexto nos da una enseñanza. ¿Por qué? Porque aquí se nos enseña algo maravilloso. Porque lo que quiso tener David aún en Betsabé, sabiendo que era la esposa de uno de sus leales soldados, hermanos. Y hermanos, yo les digo, cuando usted tiene hijas bonitas, aún las feas, cuídenlas. O hijos, cuídenlos. ¿Saben por qué? No permitan que los niños, hermanos, que va a la casa del primo y ahí se va a quedar, va a la casa del tío. No permitan si no está usted.
¿Por qué? Porque se dan cosas indeseables, cosas que a veces no estamos preparados. A veces son abusados las niñas e incluso los niños. Y por temor no dicen nada. No permita, vaya usted con ellos, ande con sus hijos, ande con sus hijas, ayúdeles en todo momento, cuídelas de toda situación, porque a veces ese tío que usted cree que es el tío que no sé qué, el que le fregó. Cuidado, hermanos, hay que estar muy pendiente de sus hijos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué el tío de repente le ha agarrado que nunca venía? Hoy que la niña tiene 10, 12, 14, 15 años, ahí está apareciendo a cada rato. ¿Qué está pasando? Miren, miren, hermano. Hasta los primos hay que tenerle cuidado si son unos bandoleros, hermanos. Hacen cosas que a veces uno hasta se siente mal. Hay que tener ese cuidado. ¿Qué dice el verso 12? En este contexto. No sé si leímos el 11. Ok. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Hermanos, ya que el rey vio, este no se quiere ir a su casa. Me quedo yo pensando, hoy sí la tengo dura. Hermanos, ya van a saber que el hijo no es de él. Ya se van a dar cuenta que esa barriga, esa panza no era de él. Porque ¿cómo es posible que él estaba en la guerra peleando y la señora sale embarazada? Pero los soldados no eran tontos tampoco, sabieron que él lo había mandado a traer a ella con ellos. Entonces, había evidencia, hermanos. Había manera de saber. Y la gente, yo no sé, tienen algo que se dan cuenta siempre. Siempre se dan cuenta. Pero la palabra de Dios en el contexto del verso 13 que nos dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Al haber dicho David, qué cuerudo este, no se va a dónde la señora. Hoy sí que me la está complicando. Y hermanos, quiero que vaya analizando cada situación. ¿Cuántas veces lo va enviando a la casa? Podemos haber leído 3 o 4 entre esta y no se va el hombre. Mi pregunta sería, ¿que era tan fea la mujer que no quería ir? No, hermano, si la Biblia arriba dice que era hermosa. Pero cuando Dios te pone algo en el corazón, hermano, nadie lo puede quitar. Y le había puesto al Señor en el corazón, no vas a ir a tu casa. ¿Por qué? Porque cualquier hombre natural y corriente para allá saldría corriendo a la casa. Pero Dios le puso en el corazón, no vas a ir a tu casa. ¿Por qué? Porque le estaba dando una enseñanza a David. Y la enseñanza no solo era para David, sino que también para cada uno de nosotros. Mas la palabra dice en el verso 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Él escribe una carta y lo envía. Y esa carta dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. Como quien dice, este no se quiere ir a responsabilizar para ser él el papá, pues ni modo, quitémoslo del camino. Hermanos, he tenido la oportunidad de ver muchas historias en esos canales de televisión, en el cual cuando alguien siente amenaza de otro, en momento piensa que la única salida es quitándolo del camino. Y vemos de que eso es en estos días, pero en esos días nos damos cuenta que aún así era. Así que
viendo ese acontecimiento, nos damos cuenta que cuando esta mujer le dice a David que estaba embarazada, posiblemente David se asustó, se aterrorizó y en un despreciable acto, a lo mejor de traición, ordenó que Urías muriera en la batalla. ¿Por qué? Porque es evidente el abuso de poder de David contra Betsabé y Urías. Pero Samuel se asegura de que lo veamos todos, hermanos, con toda claridad. Y debemos oír esta historia para considerar nuestra propia maldad y estar prevenidos sobre el abuso de poder en esta época. Ahora, hermanos, que aunque David era un varón conforme al corazón de Dios, porque así era, miremos lo que nos dice el libro de Hechos. Váyase a Hechos, allá detrás, adelante, perdón. Hechos capítulo 12. Miremos lo que nos dice, no, capítulo 13, perdón, 13:22. 13:22. Si lo tiene, me da un amén. Amén. ¿Qué nos dice ese verso 22? Quitado este, les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, era un hombre entregado a las cosas de Dios, pero también debía dar cuenta de sus actos, debería dar cuenta de los acontecimientos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, hermanos, la redención es posible, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que hemos caído en tentación. Aquí estamos viendo que seguimos leyendo y encontrándonos con personas como David, profundamente arrepentidos de sus pecados por situaciones que llegaron a su vida, personas que por algunos momentos pues no pensaron, sino que se dejaron llevar. Me gustaría que ahora se vaya al segundo libro de Samuel, allí donde estábamos cerca. Busque el capítulo 12. ¿Qué nos dice el verso 13? Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hermanos, nosotros nos damos cuenta que Dios, viendo el contexto de falencia de la humanidad, derramó sobre nosotros la bendición de su Hijo Jesucristo, para que ante todo pecado también nosotros podamos ser redimidos por medio de nuestro Señor Jesucristo, y así poder vivir felizmente, poder darnos cuenta que los corazones duros pueden en todo momento pasar situaciones de muerte a vida. ¿Por qué? El que nos da la vida y la vida eterna se llama Jesucristo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te damos gracias a ti, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la bendición de tu maravillosa palabra en Cristo Jesús. Señor, te pido que sigas dándonos estos momentos gloriosos y maravillosos. A ti hemos orado. Amén y amén. Le invito a usted que nos mira a través de Facebook, YouTube, que pueda abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador personal. Hemos visto una triste historia de cosas que acontecen en la vida de todo hombre. Así que ahora es cuando usted le puede decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz. Perdona mis pecados, Padre, me arrepiento. Pero gracias doy a nuestro Padre Celestial por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy.
en Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho la oración, le invito a que nos mande una notita ahí en el Facebook para poder orar por usted. Ponga su nombre y estamos en oración por todo acontecimiento en usted. Que la gloria sea de Dios. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Vamos a cantar una